cordiales amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Tesis y Antítesis, un espacio de debate donde un tema, dos asambleístas e ideas claras son los componentes principales. Usted nos ve y nos escucha a través de la televisión legislativa, canal 42 en Quito, 27 en Guayaquil y 22 en la ciudad de Cuenca. También a través de la radio de la Asamblea Nacional con presencia en todas las provincias del país. También puede seguirnos en internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Como siempre, saludamos a los asambleístas Virgilio Hernández, quien representa a la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto siempre estar en este programa. Y también, por supuesto, Luis Fernando Torres, legislador por la provincia de Tungurahua, por la Alianza Partido Social Cristiano Cambio. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. El 12 de noviembre de este año, la Corte Nacional de Justicia ratificó que la empresa petrolera transnacional Chevron Texaco era culpable de la contaminación en una amplia zona de la Amazonía ecuatoriana. La indemnización que determinó la justicia ecuatoriana ronda los 9.600 millones de dólares. Sin embargo, la empresa transnacional tiene una demanda contra el Estado ecuatoriano presentado en un tribunal de arbitraje de La Haya, en donde se exige que sea el Estado ecuatoriano quien deba pagar la indemnización que establece la justicia. Pero para entrar en debate, Chevron Texaco, vamos a ver el siguiente video preparado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis. El enfrentamiento entre el Estado ecuatoriano y la transnacional Chevron Texaco inició en 1993, cuando los 3.000 afectados por la contaminación presentaron una demanda contra Texaco en Cortes de Estados Unidos. La petrolera pidió ser juzgada en el Ecuador, lo cual fue aceptado. Para el 2011, la Corte de Sucumbíos condenó a Texaco a pagar 8.646 millones de dólares, suma que se duplicaría si no pidiese disculpas públicas, lo cual no lo hizo. En el 2012, la Corte de Sucumbíos confirma la sentencia, pero la transnacional Chevron Texaco presentó un recurso de casación ante una instancia superior. En este mismo año, el 22 de noviembre, el recurso de casación se admite en la Corte Nacional de Justicia y el caso Chevron pasa a la Sala de lo Civil y Mercantil. Un año después, el 12 de noviembre, la Corte Nacional de Justicia casa parcialmente la sentencia y ordena el pago de 8.646 millones de dólares, más el 10% de ese valor por reparación, según la ley ambiental. Se deja sin efecto las disculpas públicas condicionadas. En el año 2013, el pasado 13 de noviembre, Chevron Corporation reacciona y califica el fallo de ilegítimo e inejecutable. Señala que el proceso en la Corte de Sucumbíos es nulo. Con estos antecedentes podemos comenzar ya el debate. Asambleísta Torres, iniciamos con usted. Bueno, el conflicto por ahora es básicamente jurídico. Existe un laudo del Tribunal Arbitral de La Haya que dice todo lo contrario de lo que dijo hace poco la Corte Nacional de Justicia. El laudo arbitral del Tribunal Arbitral de La Haya sostiene que en materia de derechos colectivos y derechos difusos, el asunto quedó resuelto cuando el Estado ecuatoriano suscribió el acta transaccional final ese tiempo con Texaco en 1995 y se formalizó en 1998. La sentencia ecuatoriana de la Corte de Justicia, sentencia de casación, en cambio, dice que sí pueden los demandantes reclamar por violación básicamente a derechos colectivos y derechos difusos. En el concepto, el laudo arbitral de La Haya, dictado en el mes de septiembre del 2013, y el fallo de la Corte de Casación, expedido en noviembre del 2013, tan solo con 2 meses de diferencia, son en el contenido completamente distintos. ¿Puede el laudo ejecutarse? Sí. ¿Puede la sentencia ejecutarse? Sí. El asunto básicamente radica si es que en los hechos mismos y según las circunstancias propias del Ecuador y el mundo internacional van a ser eficaces tanto el laudo como la sentencia ecuatoriana. Por lo tanto, la discusión al momento en el ámbito estrictamente jurídico gira alrededor de los efectos que tiene el laudo sobre los derechos colectivos y los derechos difusos y lo que sostiene la Corte Nacional de Justicia en la misma materia. El desenlace será interesante porque finalmente se está construyendo doctrina y un precedente en materia de reparación de daños medioambientales.
Muchísimas gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su turno, tiene 2 minutos. Sí, creo que es importante primero ubicar a la ciudadanía de qué es lo que se trata y de qué versa la demanda que efectivamente tienen ciudadanos ecuatorianos contra la transnacional Chevron. Es importante decir que desde febrero del 64 a junio del 92 operó la empresa transnacional Texaco. En ese momento era Texaco, no existía esta fusión con Chevron que recién se hace a inicios del 2000. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Esto es importante señalar. En ese tiempo, la empresa generó residuos de petróleo 87 veces superior al derrame de la British Petroleum en el Golfo de México. De igual forma, 18 veces más que el encallamiento del buque Exxon Valdez en Alaska. Quiere decir que en este momento el derrame que existe, porque esto subsiste, es el principal derrame que existe en el mundo. ¿Qué es lo que más podemos decir? Se virtieron 18.000 millones de galones, esto es importante decir, 18.000 millones de galones de agua contaminada con petróleo que sigue filtrándose y que se derrama cuando llueve especialmente. 17 millones de galones se virtieron en el ambiente por los accidentes y los derrames. Se produjo la contaminación de 480.000 hectáreas que afectó a la vida humana, a la vida silvestre, afectó el ecosistema y básicamente numerosos casos de cáncer. ¿Sabe qué es importante señalar? Que el momento que operaba ya Texaco, paradójicamente patentó tecnología de punta, sobre todo para lo que tiene que ver con la reinyección. Y la norma ecuatoriana era una norma 10 veces más blanda que la que existía en los Estados Unidos, pero en la valoración que hace la Corte encuentra que el desastre ambiental es 20 veces mayor que lo que permitía la norma ecuatoriana y en algunos pozos 900 veces mayor. Entonces, este es un tema fundamental. Independientemente que en el 98 se haya concretado un acuerdo por parte de un gobierno absolutamente inescrupuloso y traidor al interés de la patria, creo que es importante que se cumpla esta sentencia. Asambleísta Torres, ¿cómo podemos centrar el debate en el tema soberanía versus TBI, los tratados recíprocos bilaterales de inversiones, de protección de inversiones? Sobre ese tema, el laudo arbitral dictado por el Tribunal Arbitral de la Haya se sustenta precisamente en el Tratado Bilateral de Inversiones, suscrito y vigente todavía entre Ecuador y los Estados Unidos. Alega la petrolera Chevron que se ha violado efectivamente ese tratado bilateral de inversiones y es por ello que con jurisdicción y por supuesto competencia el Tribunal Arbitral dictó el laudo que es en la práctica completamente distinta de la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia. En todo caso, vale aclarar, y así señala la Corte Nacional de Justicia, que la empresa Texaco, cuando fue demandada en Cortes Americanas, no quiso someterse a la jurisdicción de Estados Unidos y aceptó someterse a la jurisdicción ecuatoriana, de tal modo que los jueces ecuatorianos al final resultan competentes para tratar el tema. La discusión de fondo tiene que ver con lo que mencionaba Virgilio, ese acuerdo transaccional celebrado en 1995 y prácticamente formalizado en 1998 que liberó de responsabilidades a Texaco luego de la remediación que hizo, ¿qué efecto tiene? En la Corte Nacional de Justicia no se le reconoce ningún efecto, no se le reconoce el efecto de cosa juzgada y la sentencia ecuatoriana tiene el valor que le reconoce indudablemente nuestra Constitución. En cuanto a los daños, efectivamente que hubo daños y hubo contaminación. Cualquier actividad petrolera genera esos niveles de contaminación. Lo que Chevron ha tratado de discutir en cortes ecuatorianas es que el daño o la contaminación ambiental que ellos produjeron la remediaron. Después dicen se hizo cargo Petroecuador, por lo que Petroecuador debería responder desde 1995 en adelante. Sin embargo, en la sentencia de casación se desecha también completamente esa importante alegación hecha por la multinacional Chevron. Asambleísta Hernández, la misma pregunta, ¿cómo centrar este debate en TBI versus soberanía? Sí, creo que hay una cosa que es fundamental señalar, y es que cuando se establece este acuerdo, esta acta de finiquito entre el gobierno ecuatoriano de ese entonces, del 98, septiembre del 98, y la empresa Texaco, hay que señalar y hay que reiterar que ese acuerdo se lo hace de una manera absolutamente contraria a los intereses de la patria. ¿Sabe qué es lo absolutamente desconcertante? Que en enero del mismo año, en enero de 1998,
la Subsecretaría de Protección Ambiental les advierte al Estado ecuatoriano y dice que ese acuerdo es un acuerdo absolutamente antipatriótico, que viola todo principio de derecho y que sobre todo está en contra de los intereses ecuatorianos. Entonces, no queda y no se puede esperar más de un gobierno como el que efectivamente representó Maguad. No se podría esperar que defienda ni los intereses de la patria ni los intereses de miles de afectados. Y esta es una cosa importante: la demanda no es una demanda del Estado, es una demanda de ciudadanos particulares que se ven afectados. Ahora, obviamente este es un problema de geopolítica mundial, es un problema del poder de las transnacionales y del poder al que básicamente recurren a través de los tratados bilaterales de inversión. Los tratados bilaterales de inversión se han convertido en el mecanismo, yo diría, de extorsión a los pueblos por parte de las transnacionales. Por eso, en el 2011, mire que había un dato importante, que en el 2011 existían más de 3.000 tratados bilaterales de inversión y había crecido hasta el 2011, desde 38, que eran aproximadamente menos de 50, que se contaba a inicios de la década del 90, habían crecido a 450 los conflictos que tenían de estados con transnacionales y que se resolvían a través de aparentes arbitrajes. Esto es efectivamente lo que vivíamos. Obviamente, en casi todos esos casos, o en la mayor cantidad de casos, se actuaba en contra de los intereses de los estados, consumiendo recursos que son de la sociedad. Listo, muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Vamos calentando ya el ambiente de debate, pero vamos a un corte y al regresar, ¿qué opina la ciudadanía sobre este caso? Y también hablaremos sobre la campaña La mano sucia de Chevron, iniciada en septiembre de este año por el gobierno nacional. Vamos a un corte. Gracias por acompañarnos en Tesis y Antítesis, un programa de debate que llega a ustedes a través de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Recuerde que también nos puede seguir en internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Semana a semana, dos asambleístas debaten aquí temas coyunturales y legislativos. El día de hoy el tema es Chevron Texaco. A continuación, asambleístas Hernández y Torres, los invito a ver y escuchar el siguiente video. Los micrófonos de Tesis y Antítesis se trasladaron a la Universidad Católica de la ciudad de Quito y consultamos sobre este tema a los y las estudiantes. Bueno, creo que la extracción petrolera fue un gran avance en ciertas épocas, pero es hora de que cambiemos nuestra mentalidad y veamos nuevos mecanismos para obtener recursos, ya que la naturaleza en cierto momento se va a acabar y la extracción petrolera no es toda la solución. Podemos seguir siendo un país que dependa de las materias primas. Pienso que es realmente necesario pensar en nuevos recursos para que esto cambie y podamos evitar el daño al medio ambiente. Es una actividad importante la extracción de petróleo aquí en el Ecuador. Digamos que el gobierno ahora se basa en eso, su economía en el Ecuador en estos momentos. Me parece una bendición que tiene Ecuador, pero la cosa está en manejar bien esos recursos. Como estudiante de medicina puedo hablar desde mi carrera y veo que siempre hay deterioro de la salud en cualquier contexto donde se hable o se maneje del petróleo. O sea, no me parece algo muy bien de parte del presidente, porque primero critica la extracción de petróleo por parte de Chevron, ensuciándose al mano y diciendo, miren, hicieron un mal trabajo y explotaban el petróleo y toda la cosa. Y según eso creo yo que da como que a entender que quiere dar una vista ecológica de lo que él siente, pero a la vez aprueba los proyectos del Yasuní para que exploten los bloques que estaban en la zona intangible, lo cual me parece un poco hipócrita de su parte. La solución creo que no es la extracción, deberíamos buscar otro tipo de fuentes, porque si el Ecuador bien es un productor de muchas materias y en este caso del petróleo, me parece que en realidad nuestra economía no se va a solucionar, sin contar que además el petróleo es un recurso que pronto se va a acabar. Es que es una actividad que sí ha dado mucho ingreso al país, sin embargo ha sido una actividad que no ha sido regulada como debe de ser. Bueno, yo creo que eso se debe haber hecho siempre, el denunciar los daños que hace el petróleo, que ha hecho el petróleo en nuestro país. Si bien lo de la imagen del presidente metido en la mano es parte de la campaña publicitaria, pero más que eso es una obligación del jefe de Estado, una obligación constitucional, defender y exigir que se reponga los daños ambientales.
primero, me parece bien que denuncie, porque al final fue un daño muy grande. Y bueno, ahorita lo que va a hacer con lo del Yasuní, también me parece que al final tenemos que de alguna manera buscar recursos económicos, así que con que no sea mucho y también con la tecnología que se implemente, que va a ser supuestamente amiga del ambiente, me parece bien que diga Correa. Si bien me parece importante que se tome como posición estatal que una empresa petrolera que ha causado daños al país debe responder por los daños que ha causado, yo creo que repitiendo la misma historia a través de otra explotación, yo creo que no se va a resolver y se va a pasar otro gobierno y va a meter la misma mano en el Yasuní y va a suceder lo mismo. Estas fueron las opiniones de los y las estudiantes de la Universidad Católica aquí en la ciudad de Quito. Iniciamos con usted, asambleísta Torres. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha dicho la gente al ser consultada? Bueno, la preocupación de ellos, la preocupación de todos. Si hay contaminación, tiene que haber reparación. Si hay víctimas de contaminación, estas víctimas tienen que ser plenamente reparadas. El asunto simplemente es quién repara. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia indica que debe ser Chevron. El fallo, o el laudo más bien dicho, del Tribunal Arbitral de La Haya, de alguna manera le excluye a Chevron en este tipo de reparaciones e indemnizaciones. En todo caso, en la sentencia, luego de revisar los informes periciales, la Corte Nacional de Justicia acepta que cerca de 880 pozos fueron los contaminados, igualmente que en productos contaminantes se alcanzó un volumen que bordea prácticamente los 8 millones de metros cúbicos. Se trata entonces de una contaminación de gran volumen. La empresa Chevron dice, nosotros ya reparamos cuando Texaco estaba a cargo, y más bien es Petroecuador la que tiene que ser acusada por malas prácticas y por no haber hecho las reparaciones y las restauraciones correspondientes. En todo caso, las evidencias que reposan en el sistema judicial ecuatoriano y que han sido conocidas por la Corte Nacional de Justicia señalan indudablemente a una empresa responsable de ello. A mí lo que me preocupa, más allá del tema, digamos, jurídico, es la forma como se ha venido llevando el asunto. Tan mal se ha llevado a nivel internacional, digamos, que esto ha servido especialmente para que la empresa demandada Chevron utilice una estrategia prácticamente de contraataque y defensa para desfigurar de una u otra manera los reclamos del Ecuador y los justos reclamos precisamente de quienes han sido víctimas de la contaminación. La campaña de la mano manchada, la mano sucia, me parece absurda, porque le vinculan a la justicia y así se desdibuja la justicia ecuatoriana. Por otras vías, creo que el Ecuador debió haber llevado adelante una campaña que permita defender, digamos, la integridad de la justicia ecuatoriana y no permitir ningún tipo de cuestionamiento a nuestra justicia. Muchísimas gracias, asambleísta Virgilio Hernández, su opinión sobre lo que se consultó y lo que dijeron los estudiantes consultados. A ver, básicamente yo quisiera rescatar dos cosas que dijeron los estudiantes y que me parece adecuado recoger. Primero, que efectivamente teníamos un problema de inadecuado cumplimiento de las normas, que con este discurso de fomentar la inversión, de atraer la inversión y de pensar que esta inversión tiene que ser a cualquier costo, se dejaba de lado el ordenamiento jurídico ecuatoriano y se permitía a las transnacionales que hagan prácticamente lo que quieran. Primera cosa que me parece importante. Y segundo, recojo yo, contrario a lo que ha sostenido Luis Fernando Torres, lo que decía también una de estas estudiantes, es obligación del gobierno poder denunciar al mundo lo que está pasando y denunciar al mundo sobre todo que estamos siendo víctimas de una gran transnacional. Esto es importante señalar. Desde 1993, que se estableció la demanda, hasta el año 2002, fue la propia empresa Chevron la que señalaba que el juicio se radique aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque obviamente tenía expectativa de comprar jueces, para decirlo claramente. Pero luego, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que se inicia el juicio en Laguario, un juicio que dura 6 años, a los 6 años, cuando ve que las pruebas condenan a Texaco, ¿qué es lo que hace? Inicia al mismo tiempo, en forma paralela, un proceso de arbitraje contra el Ecuador. Y lo que pretende es que sea el Ecuador el que se responsabilice de estos daños ambientales que fueron causados por la petrolera Texaco. Obviamente, la sentencia de primera instancia y luego ratificada incluso en casación dice que quien tiene que pagar es la petrolera.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto es importante también señalar respecto del laudo. El 17 de septiembre del 2003, el Tribunal Internacional de La Haya, que conoce el arbitraje, determinó que el acuerdo de liberación firmado por el gobierno de Maguad no impide, obviamente, que los ciudadanos sean los que reclamen por sus derechos. Es decir, el Estado no puede hacerlo como tal, pero sí los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que estamos respaldando, que se respete el derecho de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Asambleísta Torres, ¿cómo explicarle a la ciudadanía de que ha celebrado, porque yo creo que, y he visto que así ha sido, que ha celebrado esta lucha que han llevado los pobladores de este sector de la Amazonía, pero que ahora, en cambio, existe la posibilidad de que un centro de arbitraje que está en otro país, que tal vez por el tema de términos no entendemos muy bien cómo funciona, puede ganar una demanda al Estado que al final el Estado va a pagar con el dinero que nos pertenece a todos, porque es contra el Estado? Claro, mire, se trata de interpretaciones, de jurisdicciones. El Tribunal Arbitral de La Haya está completamente habilitado para dictar el laudo que dictó. Uno no puede desconocer la eficacia de ese laudo. Cuando en la Asamblea se presentó, recuerdo, un proyecto de resolución que cuestionaba totalmente el laudo, yo dije, no lo hagan, porque al hacerlo desdibujan también a la justicia ecuatoriana, y se me escuchó, se modificó en buena hora esa resolución. Lo que ha dicho Virgilio es verdad. En el laudo del Tribunal de La Haya se dice que a título individual sí pueden reclamar los afectados, no pueden reclamar a título colectivo, con lo que se caería la demanda que han presentado en jurisdicción ecuatoriana, donde la demanda se sustenta en derechos colectivos y difusos, y es la colectividad la que ha presentado esta demanda. Es un asunto jurídico complejo. Todavía tiene la petrolera la posibilidad de deducir una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para trasladar el fallo de la Corte Nacional de Justicia del país a la Corte Constitucional ecuatoriana, sin que por ello se suspenda necesariamente la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia en materia de casación. Pero vamos al principio. Las transnacionales, al menos actualmente, garantizan mejores niveles técnicos de respeto al medio ambiente. Tan cierto es esto, que si usted compara lo que hace una transnacional petrolera, inglesa, americana, francesa, con lo que suelen hacer las empresas estatales, hay una gran diferencia ahora. En el pasado, debido a que los parámetros de respeto medioambiental eran más bajos, en el Ecuador, en la década de los 80, por ejemplo, de los 70, inclusive no había una legislación que establezca de manera clara estos parámetros. La ley de hidrocarburos, en términos generales, señalaba la obligación de respetar el medio ambiente y no más. Claro que no quiero justificar con esto que podían hacer cualquier cosa. Deben responder a aquellos que han contaminado. Pero lo que sí le digo es que no podemos satanizar a las transnacionales, especialmente cuando necesitamos alta inversión en materia exploratoria y en materia de explotación. Asambleísta, muchísimas gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted hizo referencia a algunas opiniones del video, sin embargo, se le escapó una que era aquella que decía que cómo el Estado puede llevar adelante una campaña así, que es denunciar lo que hizo Chevron durante 30 años, cuando a la par está otro proyecto de explotación que incluso fue como a la par, o sea, comenzó la campaña y me parece que en la Asamblea Nacional aún se estaba discutiendo el tema del Yasuní. ¿Qué contestar a esas opiniones? Que esto es precisamente lo paradójico, como yo había expresado. No es un problema de falta de tecnología, ¿sí? No es un problema, ni tampoco mientras trabajaba Texaco, que en ese momento era Texaco aquí, no es que no existía tecnología. De hecho, la tecnología que utilizaba la Texaco para explotar en los Estados Unidos era absolutamente diferente a la que explotaba en el Ecuador. Claro que existía la tecnología. Acabé de señalar que la propia Texaco patentó lo que era una tecnología avanzada de reinyección. ¿Qué es lo que pasaba? Que no invertía y no utilizaba esa tecnología, que sí lo hacía en los Estados Unidos, aquí en el Ecuador. Ese es el problema fundamental. Entonces, no es un problema de no disponer de tecnología. Por eso, en la resolución que tomó la Asamblea, sabiendo que esta actividad puede tener impacto, señalamos con claridad, y nosotros así lo decimos, que tiene que utilizarse la más alta tecnología existente en este momento para afectar lo menos que se pueda a esto que es un patrimonio no solo del Ecuador, sino del mundo. Ahora, ¿qué es lo importante además que debemos señalar en esto? Que la empresa se está acogiendo, esta empresa transnacional se está acogiendo
a un tratado bilateral de inversiones, cuando este tratado bilateral de inversiones, mientras operaba la empresa aquí, no estaba en vigencia, Entonces, el tratado bilateral de inversiones recién el Ecuador suscribe con los Estados Unidos en 1997 y la empresa dejó de operar en 1992. Entonces, está acogiéndose a un tratado que no tiene por qué ampararle, y esto genera graves dificultades. Mire, si el Tribunal Internacional acepta, ¿qué es lo que va a pasar? Que los tribunales de inversión van a poder resolver cualquier tipo de controversias sin tomar en cuenta los derechos de terceros, como pasa en este caso. Van a poder además debilitan los sistemas jurídicos nacionales. Otra cosa importante que hay que decir, sobre todo, van a debilitar la posibilidad de que los sistemas jurídicos puedan resolver estos problemas que son vitales para cualquier inversión. Asambleísta Torres, ¿usted no piensa que puede debilitar esto el sistema judicial local? Esa es la mayor preocupación. Como ecuatoriano, como asambleísta ecuatoriano que cree en el país y que quiere creer siempre en sus instituciones y especialmente en la judicial, que ahora lamentablemente no tiene la independencia que todos quisiéramos, yo espero que efectivamente el Ecuador pueda ganar. Y para ello tiene que demostrar absoluta seriedad en el respeto a las normas jurídicas, tiene que demostrar que la justicia ecuatoriana es completamente independiente. El fallo de la Corte ecuatoriana, de la Corte Nacional de Justicia en casación, es un fallo que tiene la legitimidad que le da el hecho de que resolvieron jueces que se encuentran acreditados por la estructura ecuatoriana. Pero no es suficiente esa legitimidad. La legitimidad se tiene que ir construyendo a medida que se logre entender que los fundamentos, las motivaciones de la sentencia en el ámbito jurídico y en el ámbito fáctico se encuentran debidamente sustentadas. Yo he leído completamente la sentencia, tiene 224 páginas, inclusive voy a comentarla. La encuentro que está bastante bien fundamentada, pero deja ciertos temas bastante sueltos, no profundiza. Uno de ellos tiene que ver con la retroactividad de la Ley de Gestión Ambiental, particularmente el artículo 42, que fue el artículo que habilitó a las víctimas para presentar la demanda con la Chevron. Esa ley entró a regir en 1999. Por lo tanto, una de las decepciones de la Chevron fue la de que cómo podían sustentar la demanda en una ley de 1999 cuando los daños se habían producido antes. Allí existen una serie de versiones para demostrar que antes habían normas, hay principios para que las víctimas efectivamente ejerzan su derecho. Allí, por ejemplo, encuentro una motivación insuficiente de la Corte Nacional de Justicia. Debieron haber estudiado un poco más y hubiésemos tenido una mejor sentencia en ese punto, que es uno de los puntos centrales de la sentencia. Chevron argumenta ante la Haya de que existe esta vinculación entre el gobierno y los demandantes. ¿Usted ha visto que el gobierno se ha entrometido, por así decirlo, en este proceso judicial? Bueno, mire, fuera ya de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, indudablemente que existen una serie de, no sé si pruebas, evidencias, indicios de algunas conexiones. La famosa película Cruz, que fue la que utilizó la Chevron en Corte Americana para demostrar cruces de correos entre abogados, para demostrar ciertas conexiones, ciertas reuniones, pues conducían efectivamente a indicar lo que usted dice. Pero al final la Corte Nacional de Justicia ha dicho que eso no sucedió. Y como la Corte Nacional de Justicia, nos guste o no nos guste, es la Corte ecuatoriana, prácticamente uno tiene que atenerse a esa versión final de la Corte Nacional de Justicia. En todo caso, quiero indicarle que para mí lo importante es que la independencia judicial sea precautelada al máximo. Han cometido errores repetidos que le han ensuciado a la función judicial ecuatoriana, y precisamente esos errores han sido capitalizados por los adversarios, en este caso la Chevron, para decir no hay independencia en la justicia ecuatoriana. No sigan cometiendo los mismos errores, dejemos que la justicia sea completamente independiente y allí no habrá ninguna duda sobre cualquier fallo que dicte un tribunal ecuatoriano. ¿Y usted cree que la campaña La Mano Sucia de Chevron no debería seguir? Mire, el Ecuador tiene derecho indudablemente a hacer una campaña para defender lo que tiene que defender. No me gusta a mí el contenido y la forma de esa campaña, porque veo que desdibuja los esfuerzos que se pueden internamente hacer precisamente en beneficio de las víctimas o de sancionar a quienes ocasionaron la contaminación. Asambleísta Hernández tiene en este momento 3 minutos para poder argumentar y contestar algunos de los argumentos que ha dicho el asambleísta Luis Fernando Torres. ¿Cuáles serían? Mire, en primer lugar, obviamente,
hay que desvirtuar, y yo en eso más bien celebro poder tener un acuerdo. Creo que esta es una causa de Estado, esta es una causa en la que debemos estar, más allá de los matices que podamos tener, debemos estar por fuera de lo que pueden ser los intereses políticos, porque lo que se está disputando son miles de millones de dólares que afectarían de manera crucial a la economía ecuatoriana. Entonces, creo que es importante señalar y decir varias cosas aquí. ¿Qué es lo que dice o cuál es el argumento central de la transnacional? Que existió denegación de justicia, que no hay posibilidad de defenderse adecuadamente aquí en el Estado ecuatoriano y además que no se respetó el debido proceso. ¿Qué es lo que pasa si nosotros vemos esto que señala la transnacional con los datos? Vemos que el Estado ecuatoriano, en primer lugar, obviamente que es responsable como Estado de la aplicación del debido proceso, porque de lo contrario esto podría conllevarle demandas. Segundo, si uno ve los datos entre el 2000 y el 2007, Ecuador, el Estado, perdió más casos que los que ganó en la justicia ecuatoriana. Muchos fallos en contra del Estado ecuatoriano. En el 2011 también perdió casos tributarios llevados por empresas como Repsol de España o Andes Petroleum de China. Perdió una propia subsidiaria, ¿no es cierto?, de Texaco, y otras compañías ganaron importantes casos relacionados con impuestos a la renta contra el gobierno. En el 2002, la propia Texaco ganó contra petición del gobierno que se desestimen 3 casos. En fin, nosotros podríamos ver y podríamos señalar que generalmente es el Estado el que pierde incluso en las propias cortes, de tal manera que no podemos decir que el gobierno incide sobre cada uno de estos fallos cuando vemos que son las propias cortes ecuatorianas que muchas veces les dan la razón a las propias empresas transnacionales, de tal manera que no se sostiene este argumento que señala a la empresa. Y no podemos olvidarnos ni un solo minuto que estamos peleando contra poderosas empresas. Solo para poner ejemplos, ¿no es cierto? El presupuesto de Chevron, el presupuesto que va a tener, que tiene Chevron, ni siquiera el presupuesto, sino lo que tiene en el mercado bursátil, es 7 veces más, 7 veces mayor que lo que va a tener el Ecuador como presupuesto general del Estado en el 2014. Entonces estamos peleando, y esta es una batalla que peleamos contra poderosas transnacionales, y por eso se requiere que asumamos esto como una causa de Estado y que podamos efectivamente defender los intereses de los ecuatorianos, porque ahora lo que pretenden es que sea el Estado no solo el que pague, sino adicionalmente el que pueda resarcir, dicen, a la empresa transnacional. Esto es inaceptable. Y ahora, una campaña mediática como la que se está llevando a cabo con la mano sucia de Chevron, ¿cómo puede cambiar un laudo arbitral? Pero a ver, yo creo que aquí hay un elemento vital que hay, y es que existe una conciencia planetaria respecto del tema de los derechos de la naturaleza y la necesidad de preservación y de que quienes causaron daño ambiental puedan pagar. Lo que está pasando ahora, y creo que esta es una iniciativa absolutamente loable del gobierno, el empujar esta campaña, primero, denuncia y devela todas las presiones de las transnacionales. Segundo, sensibiliza al mundo. Ahora ya no solo somos los ecuatorianos, sino distintos actores en el mundo que vienen y que constatan que el daño ambiental de Texaco Chevron efectivamente está aniquilando las posibilidades de vida de quienes viven ahí y en general está atropellando los intereses de la patria. Y así es como ponemos el punto final a este debate. Sobre la mesa, el caso Chevron Texaco. Gracias por seguirnos en Tesis y Antítesis. Recuerde que usted puede visitar o puede seguir nuestras redes sociales, que se las vamos a dar después del siguiente corte. Es así como terminamos una edición más de Tesis y Antítesis. Muchas gracias por su compañía y los invitamos a seguir este programa a través de YouTube en la cuenta Tesis y Antítesis y también por Facebook en Tesis y Antítesis. Recuerde que llegamos a ustedes a través de del canal de la Asamblea Nacional de TVL, la televisión legislativa, y también a través de la radio de la Asamblea Nacional con frecuencias en todas las provincias del país. Agradecemos a nuestros asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, quienes semana a semana estarán aquí para debatir temas de coyuntura y también legislativos. Muchas gracias.